Vamos a hacer contacto en vivo con Daniel Merchán. Él es abogado venezolano, analista internacional. Hablemos precisamente sobre esta noticia. Daniel, buenas noches, bienvenido a Enfoque Final. ¿Cuál es el alcance de este instrumento de la Organización de Estados Americanos? El momento, además, en el que se invoca. Explícanos cuál es el alcance que tiene para los venezolanos este proceso. Buenas noches, Catherine. Por supuesto a toda la comunidad internacional. Verdaderamente lo que está sucediendo hoy en Venezuela y de cara a lo que significa la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es preocupante. Significa que el secretario general de la OEA, que además ejerce su facultad propia establecida en el artículo 20 de la propia Carta, activa este mecanismo y se va a discutir el próximo 10 de junio la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana. Se necesitan las 2/3 partes de los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos. Estaríamos hablando de unos 23 votos, lo cual, según lo que se ha venido conversando, parece que hay un clima a favor de aplicar la Carta Democrática Interamericana, lo cual evidentemente dejaría a Venezuela al margen, es decir, se suspendería su derecho a voz y voto dentro de la organización y adicionalmente se avanzaría paulatinamente hacia lo que significa el aislamiento de un país que en este momento puede ser declarado como Estado fallido, que no hay garantías o no existen garantías judiciales para el Estado de Derecho en Venezuela, donde hay una clara polarización política entre la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como una especie de defensor o escudo del presidente Maduro, y adicionalmente con un margen de conflictividad social enorme. Más de 500% de lo que pasaba en Venezuela en 1989 con las famosas revueltas del Caracazo. Hoy hay 1.5 saqueos en Venezuela producto de la escasez de la cesta básica de los alimentos. No hay medicinas, no hay repuestos. Evidentemente estamos en un escenario de catástrofe enorme en el cual se encuentra Venezuela al día de hoy. Abogado, quiero consultarle, porque usted que además es docente de varias universidades en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que con esta decisión buscan una intervención extranjera en Venezuela. ¿Contempla una intervención extranjera la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? De ninguna manera. La Carta es bastante específica desde su creación en el año 2001 hasta hoy. De hecho, nunca se ha aplicado y Venezuela sería el primer estado en probar, digamos, este mecanismo en pro de su aplicabilidad, en pro de lo que significaría aislar a un país. No se habla de intervención, no hay fuerzas armadas para ocupar un país, por el contrario son medidas de presión, de aislamiento y además es parte, ¿no?, de la retórica que se ha ejercido desde la Presidencia de la República, desde algunos voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, en relación a lo que significa satanizar esos mecanismos internacionales cuando en realidad están diseñados para proteger los derechos humanos, para preservar la democracia, y es además de manera muy irresponsable que el presidente salga y señale a la Asamblea Nacional y diga además que la va a disolver cuando es un poder originario que fue electo el pasado 6 de diciembre por voluntad de la gente, y adicionalmente que la comunidad internacional prende las alarmas sobre lo que está sucediendo en nuestro país, en verdad, con una situación que la propia Asamblea Nacional ha calificado como una emergencia humanitaria. Bueno, Daniel, definitivamente las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro le dan, si se quiere, fuerza a las razones por las que Luis Almagro dice que activa esta Carta Democrática Interamericana por alteración del orden constitucional, sobre todo en momentos en que dice claramente que va a buscar disolver la Asamblea Nacional Venezolana, que según la constitución de ese país, además es un poder, al igual que lo es el poder ejecutivo, pero en este caso, tal y como tú lo has señalado, electo de manera, además, reciente por los venezolanos, el pasado 6 de diciembre. Muchísimas gracias, Daniel, por atendernos. Que tengas buenas noches. Saludos para todos en Caracas.